6 de la mañana, 42 minutos. Regresamos con información nacional. Recordemos que la Fiscalía se ha unido a la Contraloría en el tema de las pesquisas por el desplome del puente El Alambrado entre Quindío y el Valle del Cauca. Esto dejó 2 personas muertas y 15 heridas. Saludamos al ingeniero William Camargo, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI. Ingeniero, bienvenido a RCN Radio. Buen día, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Luz, buenos días, Yanelda, buenos días a la audiencia. Estamos atentos para informar sobre lo que a la fecha tenemos respecto a este desafortunado evento en el departamento del Quindío. ¿Qué han podido adelantar en estas 24 horas, en estas últimas 24 horas tras ese colapso del puente? ¿Qué se sabe? Bueno, digamos que lo primero en orden de atención cuando la situación se presentó fue obviamente la atención de víctimas, todo el tema de identificación de atención. Realmente se presentó un fallo súbito en el puente, fueron 15 personas que tuvieron que ser rescatadas, 4 de ellas con heridas, 2 adicionalmente que fallecieron. Ahí hay un tema de solidaridad obviamente con la policía, y a continuación todo el acordonamiento de la zona. Estaban transitando 2 vehículos con material de intendencia de la policía, también había 2 camiones inmersos en esa situación, un automóvil de servicio particular que entendemos inicialmente colisionó por alcance, seguramente al momento que el puente colapsó, pero eso es parte de la investigación, contra una de las NPR, y un vehículo de la escolta que estaba acompañando a los vehículos de policía, según nos comentó la coronel que estaba allí a cargo del tema, que alcanzó a salir de la parte final del puente al momento del colapso. Esta estructura está conformada por 2 elementos de puente. Es una luz de 71 metros, una pila excéntrica y una luz adicional de 30 metros. Son 2 elementos de tipología estructural metálica, son puentes metálicos. El puente que colapsó es un puente de 1968. Los 5 vehículos que se encontraban circulando al momento del evento quedaron, digamos, 2 de ellos prácticamente en el río. Uno adicional terminó contra uno de los estribos hacia el borde, digamos, de donde está la línea férrea, porque ahí cruza también la línea férrea, cerca a una casa, y los otros 2 vehículos quedaron, uno sobre el puente y otro detrás del furgón, como lo ven ustedes en las fotografías. La información que tenemos y que además ha sido confirmada por el concesionario es que la última patología estructural se hizo hace 3 meses y el puente no denotaba fatiga o elementos que sugirieran un riesgo para su operación o estabilidad. Estos elementos de patología estructural son como las revisiones periódicas que se hacen para garantizar reemplazo o ajuste a elementos que puedan poner en riesgo la estabilidad de una estructura, y tienen como precaución anticiparse a estas situaciones. Este es un procedimiento regular que además tiene normas internacionales, protocolos nacionales, y se desarrolla por firmas especializadas y lo validan obviamente la interventoría, y son parte de los documentos técnicos que acompañan los proyectos. Ingeniero, cuando usted habla de una falla súbita, uno dice, fue un imprevisto que de pronto hace 3 meses no se dieron cuenta, digo yo acá, no sé, usted lo dirá la fiscalía y demás que están investigando, pero uno con una falla súbita, ¿cómo le sale a las víctimas? Bueno, el tema es el siguiente, una falla súbita, ¿por qué se puede presentar? Por una parte, porque una de las cargas dinámicas que está transitando por el puente puede estar superando la capacidad de carga autorizada, o la confluencia de 2 o 3 que lo tengan. ¿Sí? Entonces, eso lo que hace es genera un esfuerzo superior al que está previsto en el puente para soportarlo y genera el colapso. Ese es un elemento. El otro es que uno de los elementos de sujeción estructural de ese componente que soporta el puente falle. ¿Por qué puede fallar? Porque se presenta en ese momento un elemento que lo afecta. Pongo un ejemplo, una pequeña carga explosiva. ¿Sí? Ese elemento ya está siendo desvirtuado. Nosotros tuvimos una primera aproximación con el equipo nuestro, no hay indicios de eso, pero eso solo se cierra cuando se pueda descargar el puente y entrar a revisar con el mayor detalle cada uno de los elementos estructurales. Esos son los 2 eventos que pueden causar una falla súbita inicialmente, y están asociados o a elementos estáticos, es decir, el mismo puente y los componentes que lo integran,
o las cargas dinámicas que cruzan por allí, que pueden generar una afectación de mayor capacidad a la del puente. Sí, ingeniero, ayer hablábamos con el ministro Guillermo Reyes, el ministro de Transportes, y él nos expresaba y nos dejó al aire una inquietud que no sé si ya esté resuelta. 3 conductores, 3 personas que estaban ahí en el momento del colapso del puente no aparecen. Inclusive nos decía el ministro que tal vez 2 de ellos estaban en el camión, en uno de los camiones que podría haber estado presentando un tema de exceso de carga. ¿Usted tiene esa información? ¿Usted sabe finalmente qué pasó con estas personas que no aparecen, según lo que nos dijo el ministro ayer? Esa información no la tenemos nosotros. Como ustedes saben, nosotros somos los que administramos la infraestructura, y Fiscalía y DITRA, que tiene además funciones de policía judicial, son los que abordan, digamos, esa información. Nosotros estamos obviamente en el marco de la investigación recabando todos los documentos, todos los registros fotográficos, toda la trazabilidad del transporte de los vehículos, conductores, sitios de paso, los controles en báscula, los registros nacionales de despachos de carga, los manifiestos de carga, y toda la indemnidad o la idoneidad, digamos, que hubiera tenido el Estado para habilitar a sus vehículos para circular. Ingeniero, toda la información que estamos recabando para eso. Claro, ¿alguno de estos camiones llevaba sobrecarga? Eso es parte de lo que la investigación nos debe detonar. Habitualmente, ¿cómo funciona este esquema? Los vehículos, cuando son contratados para carga, reciben un manifiesto en el que se registra la carga autorizada y el recorrido que ellos hacen. Y esa información es la que se confronta en las básculas para evidenciar el desplazamiento. Y todos los vehículos, todos, sin excepción, que circulan por las carreteras deben estar acompañados de ese manifiesto de carga, porque es una obligación para el desplazamiento. Pero ahí me surge una duda, ministro, porque listo, puede que esos 4 camiones que estaban allá por báscula y ellos digan, no, mire, yo tenía por mi báscula el peso autorizado, pero ¿quién controla que en un puente tengan que ir, por decir algo, en mi ignorancia, no, es que por ese puente solo pueden pasar 4 o 5 camiones de carga porque el resto ya, si sube uno más, se desploma el puente? En este puente había ese control de alguien allí diciendo, no, allá esos 4, espere usted aquí, que ellos terminen de pasar para que pase el otro. Ahí me genera la duda, porque yo de ese tema no lo sé, para que ahora digan que muy probablemente uno de esos camiones se tenía una sobrecarga. Bueno, Jonathan, primero que todo, ministro, no. Ay, escúcheme, sí, ingeniero William Camargo. Y bueno, lo segundo, en este puente, con la información técnica que tenemos, no había restricción para que pasaran vehículos, digamos, para que la combinación de cargas generara alguna afectación. Es decir, no hay una restricción explícita de que pueda pasar, por ejemplo, un camión a la vez. No, la infraestructura que nosotros diseñamos, operamos y mantenemos no tiene, para el caso de la ANI, esa restricción. Algunos puentes sí se integran. ¿Y cómo se controla? Habitualmente, cuando esos elementos se instalan, se ubican cámaras y adicionalmente acciones preventivas con transportadores, ¿sí? Pero en este caso no existía esa restricción. Entonces, lo que estamos revisando, y con eso, para eso contamos con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que pues ahí hay una información reciente, en un laudo que tuvimos con SACIR por parte del sector con Invías, logró demostrar que no había evidencia para que se generara una pago a SACIR que estaban demandando multimillonario por un tema en un puente, creo que es el puente Isgaura, tengo ahí alguna referencia de hace algunos días. La Sociedad Colombiana de Ingenieros nos está asesorando para ello, y toda la información que estamos recabando busca justamente identificar cómo se estaban desplazando los vehículos, la carga, el momento en el que cruzaron, el control que hubieran hecho en cada una de las básculas, para identificar con la mayor claridad posible cuáles fueron las causas de este siniestro. Ingeniero, ¿ustedes tienen en la agencia identificado qué porcentaje de los puentes en Colombia están en situación de deterioro? Claro que sí, tenemos una información que inclusive recaba el Invías para que tengamos una dimensión. El país tiene alrededor de 19.500 kilómetros de malla vial principal. Nuestras vías arterias, es decir, las vías doble calzada y de altas especificaciones, están en esa magnitud. De esa longitud tenemos 3.800 kilómetros de puente, ¿sí? Y de esos 3.800 kilómetros de puente que suman ejercicios entre la ANI y el Invías, un poco más en el Invías obviamente por esa longitud, y en mayor medida con afectaciones importantes red vial del Invías, el 30% está en estado crítico. La estimación de costos requeridos para ponerlos a punto
y mejorar sus condiciones es del orden de 1.5 billones. Recursos que compiten con la ampliación de malla vial primaria y terciaria, y el componente de mantenimiento de operación que tiene el país, que es de alguna manera deficitario. Esa priorización la tiene ya el INVIAS. Ellos han gestionado recursos adicionales y hay un proceso de priorización que se desarrolla. Pero es de esa magnitud. Por la topografía que tenemos, aproximadamente el 30% de nuestra infraestructura está compuesta por estructuras de puentes entre 30 metros o 10 metros y 3.2 kilómetros, y adicionalmente de esos 3.800, el 30% aproximadamente demandan recursos para ponerlos a punto porque están en condición crítica del orden de 1.5 billones de pesos. Bueno, finalmente, ingeniero Camargo, ¿para cuándo habría una solución que ayude a solventar la situación de todas esas comunidades aledañas a este puente que se desplomó? Porque además escuchábamos padres de familia y todo que para que los hijos vayan al colegio, cosa que uno a veces no piensa, los alimentos que deban llevar sus comunidades para abastecerse, pues va a ser un poco complejo, ¿no? Sí, Janet, ahí ya tenemos por un lado una activación de vías alternas. Inicialmente se habilitaron 2 y el equipo está revisando entre ayer y hoy con concesionario de interventoría unas rutas adicionales en las que hay que hacer unas adecuaciones de pavimento, mejorar la capa de rodadura, y eso es, digamos, la acción inmediata. Y ya para solucionar el tema con carácter definitivo, hay un puente que existe, digamos, en este momento disponible de 100 metros que nos permite reemplazar la luz completa y que tiene para su instalación unas etapas previas que debemos surtir, que esperamos no tomen más de 3 a 4 semanas de autorizaciones ambientales y ajuste de diseños en las pilas, y que se instala en un tiempo estimado de 4 meses. Entonces tendríamos como fecha temprana 5 meses para tener una solución definitiva en esa zona, teniendo también un referente importante. Para que se diseñe e instale un puente nuevo en el país, habitualmente podemos tener 18 meses para que eso suceda. En este caso contamos con una buena noticia en medio de esta tragedia, y es que hay un puente disponible de 100 metros que está entre Girardota y Bogotá, está separado en 2 secciones, y ya estamos empezando a adecuar el traslado y a hacer los diseños para implementar la solución muy pronto. En 4 o 5 meses debemos estar nosotros poniendo en operación una estructura con carácter definitivo que nos resuelva este problema. Cierro con un comentario. Esta concesión diseñó y construyó 14 puentes nuevos, y lo que se le hizo fue un reforzamiento estructural para prolongar su vida útil y hacerle seguimiento y mantenimiento de operación en la etapa en la que estaba. 6:55, le agradecemos al ingeniero William Camargo, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Muy amable, buen día, ingeniero. Buen día y buen día a toda la audiencia. Muchas gracias.